suplicamos, Señor, por tu santo sábado, Señor, que has dejado, Señor, como señal entre tu pueblo y tus verdaderos hijos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a que este servicio de canto que va a ser en esta mañana dirigido a ti, Señor, pueda llegar a ti como olor grato. Padre, te suplicamos, Señor, que nos llenes de tu espíritu y que nos des, Señor, tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos con el himno número 15. Loamos-te, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado guardarnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos honor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Himno número 169. Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esternón y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando
Dios y Padre que estás en el cielo, glorificamos y alabamos tu nombre por el privilegio que nos das a todos de estar acá reunidos con el propósito de adorarte y de exaltarte. Queremos pedirte que tu bendición nos acompañe, que nos llene de esa esperanza de Jesús y que puedas tú, Señor, proyectar la vida de tu Hijo en la nuestra. Danos tu bendición, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Me da mucho gusto saludarlos a todos y agradecer a Dios porque nos da esta oportunidad. Hemos dejado nuestras casas, a veces estamos cansados del trabajo y queremos quedarnos durmiendo hasta más tarde. Pero qué bueno que nosotros reconocemos que así como nos levantamos para ir a trabajar cada día, es una bendición levantarnos para venir a la casa de Dios. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y es una gran bendición porque estar en la presencia de Dios no se compara con nada. No hay ningún lugar donde nosotros estemos que podamos ser más felices. Queremos saludar especialmente a una familia mexicana que está con nosotros esta mañana. Espero que pronuncie correctamente sus nombres: Dener, Nicolás y Gregorio. ¿Dónde están para que? Muy bien, bienvenidos. Y también tenemos a Karen, que fue la persona que cantó ese himno tan precioso ahorita, que nos acompaña también. Bienvenida. Y a todos los hermanos que cada sábado estamos aquí, bienvenidos también. Y veo también a esta joven con estos muchachitos que acaban de llegar también. No conozco sus nombres, pero bienvenidos. Muy bienvenida, Andrea. Samuel y Santiago. ¿Sabía que era algo de los apóstoles? Muy bien. Sean bienvenidos. Y quiero dar una bienvenida súper especial a los niños esta mañana. Porque los niños son de Cristo y es un lugar maravilloso para que ustedes vengan a adorar y vengan a aprender. Así que todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. 43 días. Por parte de mi padre, la mayoría absoluta de mi familia es musulmana. Por parte de mi madre, mi familia es cristiana, es adventista. Así que, aunque me crié en este entorno diverso con muchas culturas y religiones diferentes, nunca había tomado una decisión por mí mismo. Pero en 2013 acepté a Cristo a través del bautismo en la iglesia adventista. Después de mi bautismo vine aquí a UNAASP para estudiar Derecho y Teología, y mientras estudiaba aquí conocí a mi esposa Juliana, y hoy tenemos 2 hijos y servimos aquí. Yo coordino un proyecto de voluntarios en todo el mundo, y uno de los programas de voluntariado que realizamos es en Líbano, donde llevamos a 23 voluntarios diferentes. Pero cuando llegamos allí ocurrió algo que estaba fuera de nuestro control. Soy brasileño, pero también soy ciudadano libanés, y al principio no entendieron muy bien el hecho de que hubiera visitado un país que estaba en guerra con Líbano y que nunca había aceptado un tratado de paz. Así que empezaron a investigarme, e hicieron su trabajo. Creo que tenían que hacerlo, pero la investigación duró mucho más de lo que esperábamos. Los agentes me pidieron mi pasaporte, mi nacionalidad de ese país y también mi teléfono móvil. En ese momento empecé a darme cuenta más claramente de la guerra entre el bien y el mal. Así que en ese momento, cuando me quitaron el móvil, la nacionalidad y el pasaporte, me desesperé, porque lo último que esperaba era una recepción así en el país que amo, por el que he trabajado duro para dirigir a 23 personas. Pero aún así, entendí un poco mejor lo que estaba pasando. Me explicaron que todo se arreglaría en 10 días, así que después de 7 a 8 horas me dejaron ir y empecé a servir con el grupo de 23 personas que lideramos. Pero en ese tiempo pasaron muchas cosas. Mi hija empezó a ponerse enferma, muy enferma.
Así que cuando la llevamos al hospital le hicieron todos los exámenes necesarios y el médico se puso muy preocupado por ella. El médico dijo que ella tendría que ser internada en el hospital y mi hija se quedó ahí del lunes al viernes, solamente salió del hospital el viernes. Llegamos a un momento, era el momento en que más necesité una respuesta de Dios en mi vida, cuando vi a mi hija en esta situación sin saber si iba a mejorar o no. No mejoraba como habíamos imaginado, muy rápidamente. No fue así, ella estaba muy débil en el hospital, así que realmente tuvimos que depender de Dios y creer que obraría un milagro en la vida de mi hija. Yo sé que ir a una misión es ir a la muerte, pero no esperaba que fuera con mi hija. Prefería que obviamente fuera yo quien pasara por eso. El grupo tuvo que ser muy fuerte porque al final de los 20 días mi caso aún no había sido finalizado y entonces vi muchas cosas que nunca imaginé que vería en mi vida, pero volví a darme cuenta de que Dios me estaba capacitando para ese momento, para que pudiera hablar con los investigadores sobre quién era yo. Lo que sea que preguntaran, yo les respondería con confianza, no en mí, sino con confianza de que Dios iba a hablar de la promesa de Jesucristo. Me hicieron muchas preguntas. Querían saber por qué había ido, con quién fui. Luego me preguntaron y querían saber si creía que una mezquita tenía que estar donde estaba o si debía construirse un templo de Salomón en ese lugar. Y yo pude hablar de lo que creo. Dije que el templo ya no tiene razón de existir. El servicio del templo, el servicio que era necesario en el templo ya se cumplió en el Señor Jesucristo. Les dije que no veía diferencia ante Dios entre cristianos, musulmanes y judíos. Y otra vez, no hablé con mi autoridad, hablé con la autoridad de Cristo. Seguramente eso fue lo que hizo posible, incluso después de largas horas de investigación, que me dejaran ir. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. El primero es que reconozcamos que somos sus hijos, sus hijas, así que no importa dónde estemos. Si reconocemos que somos hijos de Dios, debemos reconocer que ahora debemos trabajar para Él. Y que nosotros como comunidad, como iglesia, miremos y veamos que realmente vale la pena sufrir por Cristo. Sufrimos por muchas cosas en esta tierra, pero si hay algo que hace valer la pena, es la causa de Jesús. Es como voluntarios misioneros por Cristo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Bienvenidos hermanos a la lectura bíblica de esta mañana en Santo Sábado. En Números 24, 17, algunos segundos para que lo encuentren. Números 24, 17, y dice: Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará centro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seb. Palabra de Dios. Vamos a orar de rodillas los que pueden hacerlo. Muchas gracias, Padre Dios, bendito y alabado, porque reconocemos que tú hiciste los cielos, tierra y debajo de tierra y todo cuanto es, y es digno de suprema alabanza en este día. Tu santo sábado escrito, Señor, nos lo ha dado para que podamos venir y entregarnos a ti, Señor, para poderte dar las gracias por todos los días que nos ha dado de semana y cada fuerza, cada intento que pudimos hacer, pero no fuimos solos, fue por tu santo y divino poder. Amén. Por eso en esta mañana, Señor, estamos tan agradecidos contigo por presentarnos a tu amado Hijo, presentárnoslo para el perdón de nuestros pecados y ser acepto delante de su presencia en esta mañana, ya que podamos glorificar tu santo nombre. Unge, Señor, al pastor con colirio, Señor, con aceite, para que la palabra germine en nuestros corazones,
que tu Santo Espíritu entre hasta lo más profundo del ser de nosotros. Y gracias por todo, Señor, por los enfermos que sanaste en el día y por todos los que sanaste en la semana, Señor. Padre, gracias por nuestros hogares, pero en especial por tu amado Hijo Jesucristo, tu Santo Espíritu, los santos ángeles del cielo que acampen alrededor de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Le gusta oír el viento susurrando por los árboles y el mar. Y le gusta oír la lluvia al caer cada gota en el suelo en melodía. Sonriente le escucha cuando el mar rompe la roca en armonía. La creación se goza al cantarle majestuosa sinfonía, mas su favorita es la canción de redención, entonada por aquel redimido pecador, cuando aquellos que salvó cantan a su redentor. No hay nada que le plazca más ni que llame su atención, esa es su mejor canción. Y le gusta oír los ángeles cuando cantan: Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Los coros celestiales alaban día y noche al gran yo soy. Aleluya, aleluya. Pero él pide hacer silencio cuando el redimido eleva su oración. Y los ángeles escuchan la nueva criatura cantar: salvo soy. Mas su favorita es la canción de redención, entonada por aquel redimido pecador, cuando aquellos que salvó cantan a su redentor. No hay nada que le plazca más ni que llame su atención, esa es su mejor canción. No hay melodías ni armonías que cautiven su atención, no hay letras majestuosas que prefiera escuchar, sino el corazón salvado que comprado por su amor alaba a Dios. Mas su favorita es la canción de redención, entonada por aquel redimido pecador, cuando aquellos que salvó cantan a su redentor. No hay nada que le plazca más ni que llame su atención, esa es su mejor canción. Santo, Santo, Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Esa es su mejor canción. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor.
Karen por la alabanza de esta hora. Precisamente todo encaja con la bendición del retorno del Señor. En esta hora vamos a tomar en cuenta la palabra de Dios. Al final entonces haremos nuestra reunión. Así que lo vamos a hacer al final. Dios ha sido tan maravilloso, y cuando le pedí a Karen que cantara un himno sobre la segunda venida de Cristo, no hay nada mejor que estar a la expectativa y desear que venga pronto. Así que para mí fue tan maravilloso el hecho de que haya aceptado cantar y que todos seamos elevados, y hoy vamos a continuar hablando acerca de la palabra. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos es ¿quiénes esperaban el primer advenimiento del Mesías? ¿Quiénes esperaban? ¿Quiénes estaban listos para ese momento, el retorno de Cristo? ¿Era un secreto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era un secreto el primer advenimiento del Señor Jesús? No era ningún secreto. Todos estaban esperando el momento cuando Cristo viniera al planeta. El gran deseo de cada uno de ellos era maravilloso. El libro Deseado a todas las gentes, y quisiera solamente hablar algunos detalles, me gusta porque dice así: así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, lo coloqué en color amarillo, ¿nota bien? Su reino de su gracia. El mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Vamos a decir, existen entonces dos reinos. El reino tiene dos partes: el reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de la gracia y el reino de la gloria, los dos son los mismos. No están divididos, los dos son los mismos, pero está en dos partes. El reino de la gracia representa a Cristo y el reino de la gloria representa su retorno glorioso cuando Él venga por segunda vez. Ahora vamos a ver nuestro mensaje en esta hora en tres partes. El primero, vamos a ver qué dice la historia de la influencia del primer advenimiento de Cristo. La segunda es qué dice la historia y la arqueología del primer advenimiento de Cristo. Vamos al primero, ¿ok? El primero. Y el último, ¿por qué creemos en la segunda venida? ¿Cuál es lo que nosotros vamos a ver hoy? Primero, ¿qué dice la historia de la influencia del primer advenimiento de Cristo? Ahora, ¿por qué razón he titulado esta parte ¿qué dice la historia del primer advenimiento de Cristo? Muy bien, porque muchas personas hacen ver como que Jesús llegó al momento, y diferentes credos inclusive hablan acerca de que el advenimiento es algo que sucedió en ese instante. O sea, Jesús llegó y fue una gran sorpresa. Otro grupo piensan de que Jesús llegó por una emergencia, porque el hombre no podía cumplir la ley. Entonces, como no podía cumplir la ley, entonces dijeron, bueno, vamos a enviar a alguien para que cumpla la ley. Y la pregunta es esta: ¿fue así? Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Entonces, en la primera parte vamos a ver qué significa advenimiento. Es la pregunta. ¿Qué significa? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que el advenimiento es la llegada de alguien o algo, llegada, venida, aparición o arribo. Eso significa advenimiento. Entonces, todos estos que sabían el mensaje estaban esperando el advenimiento. ¿Y saben cómo se llamaban ellos? Adventistas. ¿Por qué razón? Porque estaban esperando un advenimiento. No esperaban un segundo, esperaban un primero. Y ellos que esperaban estaban todos ansiosos de ver el advenimiento del Mesías, a quien no lo habían visto. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitaba que viniera el Mesías? Porque se necesitaba un primer advenimiento, es la pregunta. Porque había una falsa acusación acerca del reino y de los seres que había creado, y necesitaba resolverlo solamente el Señor. El pecado
inició en el cielo y fue justamente la infracción de la ley. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Por eso vino él, porque alguien había infringido la ley. Ahora, ¿y qué más? Dice la Biblia en el versículo 8 de 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 y 8 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Diríamos así, es como cuando hubo un problema económico en un país y se necesitan a personas que vayan a hacer una investigación. ¿Cómo se le llaman a los investigadores que hacen el trabajo de ver cómo están las finanzas en un lugar? ¿Cómo se le llama? Auditores. Los auditores tienen que llegar a ver. Ahora el Señor tenía que venir como un auditor y salvador al planeta a ayudarlo. ¿Quién vendría? ¿Quién era la mejor persona para venir? ¿Podría ser un ángel? ¿Qué piensan? Los ángeles estarían de voluntarios y dirían, vamos a ir. Pero ¿quién tendría que llegar? Miren lo que dice la Biblia, ya estaba predicho. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículos 5-6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Ningún ángel. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre. Ahora, ¿por qué le dice a Jesús yo seré a él padre? Porque simplemente usted no le dice a su propio hijo, mira Juancito, yo voy a ser tu papá, a menos que sea un padre adoptivo. Entonces cuando dice yo seré el padre, está hablando de la divinidad de Cristo, porque Cristo no fue formado, era eterno. Y él dice, y él me será a mi hijo. Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo Jesús fue un plan, su nombre, para que viniera al planeta. Tenía que venir como un humano. Y ahora dice la palabra, ¿para qué? Y ahora el texto, por primera vez se anuncia el mensaje que viene el Mesías. Y esto fue por causa del pecado. Y dice la Biblia en el libro de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús venía a aplastarle la cabeza a Satanás. Y este fue el plan. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, y fue lanzado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No vino solo, vino también con sus ángeles, dice la santa palabra. Ahora Cristo tenía que venir. Ahora la pregunta es, ¿cómo iba a venir? ¿De qué manera? Porque es importante. Miren, dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Cuántos dieron la ley? Uno solo. ¿Cuántos salvadores hay? Uno. Entonces quiere decir, quien hizo la ley fue Jesús. Uno es el que hizo la ley y es uno el que puede salvar. Por tanto, no podía venir un ángel. No podía, de la divinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que tenía que venir era Él. Jesús es el que tenía que venir. Es el que inventó la ley, el que creó la ley. Ahora la pregunta es esta, ¿y que la ley era mala? ¿Es malo honrar a padre y madre? ¿Qué piensan? ¿Es buena la idolatría? ¿Es bueno el adulterio? No. ¿Es bueno el robo? ¿Es buena la mentira? Entonces, nada de lo que hizo era malo. Pero Satanás lo había hecho, había quebrantado la ley, había codiciado el puesto y había hecho idolatría en sí mismo. Ahora tenía alguien que descubrirlo. Pero el plan ahora de la primera venida es la siguiente. Mateo capítulo 1, he aquí una virgen concebirá a luz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo. En Hebreos capítulo 1 ya lo vimos nosotros, que el Señor dijo, yo seré el Padre y Él me será a mí hijo. Ahora vamos a leer un texto maravilloso. Lo estaban esperando. Salomón, un hombre sabio,
escribió en el libro de Proverbios 34 por la inspiración del Espíritu Santo. Lo hizo que escribiera lo siguiente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ya de una vez lo mencionó. Está mencionando que viene alguien. Todos estaban esperando la venida del Mesías. Mire lo que dijo el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí es donde se le da el nombre. Le dice, el nombre es Jesús. Todos esperaban, tanto el canto de la escuela sabática, tanto lo que leímos en el folleto de estudio y guía de estudio que habla acerca de la crucifixión del Mesías. Si sabían que vendría un Mesías, ¿por qué lo crucificaron? Preguntémonos ahora, ¿por qué lo crucificaron? Es la pregunta. Si sabían todo, si sabían a alguien que lo iba a salvar, ¿por qué? Vamos a seguir haciendo la misma pregunta. Jesús tenía que venir como un humano a la tierra para pelear. En otras palabras, voy a tomar la ilustración de los niños y de la historia de esta mañana. Y es el hecho de que cuando ellos miraron a los gigantes y miraron las murallas, ellos temieron, pero tenían que solamente darle la vuelta. Era difícil, necesitaban el poder de Dios. Ahora, el Señor era un supergigante comparado con el hombre y comparado con el diablo. Pero el Señor vino y se hizo humano para pelear una guerra cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de guerra era la que tenía el Señor? Dice la Biblia, nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados. Jesús no podía venir solamente como Dios. Jesús tenía que venir como un humano, 100%. Por eso nació en el vientre de una mujer llamada María. Porque si Jesús hubiera venido como Dios, entonces no hubiera sido una guerra cuerpo a cuerpo. No podía ser. Estaba desnivelado. Jesús tenía que venir como un humano para sentir la sed que tú tienes, el hambre que tú tienes, las tentaciones que nosotros tenemos, las pruebas que nosotros tenemos, las debilidades que nosotros tenemos. Y entonces Jesús iba a vencer. Y al ser vencedor, entonces Él era el único que podía salvarnos. Ahora bien, y dice la Biblia, Isaías 53, versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús tenía que venir así. En el mismo libro de Isaías decía hasta cómo iba a ser su sepultura. Ya sabían ellos. ¿Por qué entonces no lo entendieron? Miren lo que dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, igual que nosotros. Y yo quisiera leer esta cita que me encanta mucho. En Mensajes Selectos dice así: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Pensar en el reino de la gracia y la humanidad de Jesús es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dios prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y sigo leyendo la cita. Deberíamos emprender este estudio
con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Quiere decir que el tema de por qué Él vino la primera vez y se encarnó es un tema profundo y de mucha humildad para nosotros. ¿Qué más tenía esto? Jesús tenía que pagar el precio. Miren lo que dijo el profeta Daniel. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ya estaba predicho. La pregunta es, ¿y por qué lo crucificaron? ¿Por qué entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hermanos? O sea, ¿qué pasó con la iglesia? Pues esa es la pregunta. Le voy a decir por qué. Porque no entendieron su papel y su trabajo. No lo comprendieron. Y muchos de nosotros quisiéramos resolver problemas, pero no queremos resolver el problema del corazón. Nosotros quisiéramos y tenemos un pliego de peticiones, de todo tipo de pedidos, pero muchas veces no incluye el pedido de la petición de los discípulos, los hijos del Señor, cuando estaban los 120 orando, pidiendo por el problema personal. Ellos pudieron haber tenido un pliego de peticiones muy grande sobre muchas necesidades materiales que son verdaderas y son ciertas y eran necesarias. Pero los 120 se olvidaron de lo que estaba por fuera y se metieron dentro del corazón. Y el reino de gracia es precisamente eso. El propósito del reino de gracia es llegar al corazón. Estoy más interesado en resolver mi problema y encontrarme en el cielo o de encontrarme con Cristo. O sea, ¿cuál es la profundidad de nuestra vida? Y el problema fue este mismo. Dice el texto, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús lo pronunció y lo dijo. Mire solamente esto. En el libro de Números, precisamente había una profecía de una estrella. Dice la Biblia, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La famosa estrella que fue vista estaba profetizada también. La pregunta es, ¿habían demasiadas señales de la primera? Como hoy hay señales de la segunda. Y la gente queda simplemente viendo todos los periódicos y todas las noticias, todas las guerras, todas las pestes, todos los pecados del mundo, inmersos en ellos, y todavía estamos sentados solamente viendo lo que pasa. La pregunta es, si aún esta profecía estaba clara, ¿por qué cuando llegan los sabios de Oriente y le preguntan a la gente, oye, ¿ya saben dónde van a ser el Mesías? Ya hemos visto su estrella. Vino entonces Herodes. Herodes los llama a todos, los sacerdotes, la gente encargada, y les dice, ¿ustedes qué saben de esto? ¿Dónde van a ser? Y ellos le dicen la dirección, en Belén. La pregunta es, ¿quiénes de los que dijeron la dirección, la calle, el zip code, diríamos nosotros en inglés, quiénes fueron? La pregunta es, ¿por qué no fueron? ¿Por qué nadie? ¿Sabe una cosa, hermano? Podré saber todas las profecías y la cronología de la segunda venida de Cristo y no estar listo para estar con Él. Porque muchas veces nosotros pensamos que el conocimiento es lo que nos va a salvar. Y no quiero decir esto que no debamos conocer, debemos conocerlo. El punto es el siguiente, que si yo conozco la cronología y el tiempo, pero mi corazón no está listo, no lo voy a encontrar. La razón de mi vida se encuentra en conocer al personaje. Miren el texto. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo es posible? 600 años antes de Cristo, el Señor dice, ¿quién va a nacer en el barrio tal? ¿Sabe una cosa? Como que yo dijera así, en el 2024, la dirección de tu casa va a ser esta, pero que ni siquiera ha nacido. El Señor ya lo sabía. Jesús sabía su propósito y su plan. El Señor también lo sabía. Sabía el Señor y sabían ellos que alguien lo iba a traicionar. Salmos 41, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba,
el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Salmo 41:9. Zacarías 12:10. Dice la Biblia, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito. Estaba profetizado por él 600 años antes de Cristo. Isaías lo presentó también. La pregunta es, ¿estaban cumpliendo la profecía, vamos a decir, en su propia cara y todavía no lo entendían? ¿Qué piensan que pasó? Falta de Biblia, falta de estudio, falta de conocimiento del Señor, falta de amor por un plan verdadero. Aún las ropas de Jesús, cuando fueron repartidas, estaba profetizado. Aún que no se le rompieron sus huesos, estaba profetizado en Salmos 34:20. Aún cuando no dijo nada y llegó como una oveja, sin decir, humillada completamente, estaba profetizado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Todavía no lo comprendían. La pregunta es, ¿por qué no lo comprendían? ¿Saben por qué? Porque el interés era un reino de gloria y no un reino de la gracia. El reino de la gracia es el que a mí me permite estar en relación con mi Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? Cuando el ladrón en la cruz se encuentra allí, ¿cuánto sabía él de todas las profecías? ¿Cuánto sabían los escribas y los fariseos de las profecías? ¿Cuánto sabían los hermanos del primer advenimiento, los primeros adventistas de los siglos, de cómo iba a venir? Lo tenían. Estaba todo escrito. La pregunta es, ¿y por qué entonces este hombre, ladrón en la cruz, acepta en ese momento, que fue mencionado por el hermano Oscar en la escuela sabática? ¿Cómo entra el reino de la gloria en la mente del hombre? Miren ustedes, en la Biblia presenta que los dos empezaron a burlarse. No es que algunos le llaman el buen ladrón. Yo no creo que nadie sea el buen asesino, ni el buen mentiroso, ni el buen hipócrita. El buen ladrón, ¿verdad? Este no es ningún buen ladrón. Él está ahí por ser ladrón. Cuando él está ahí empieza a burlarse. Pero la situación cambia. Cuando nosotros observamos a Jesús, las cosas cambian en la vida. A veces queremos resolver problemas sin ver a Jesús. Necesitamos ver a Jesús. Cuando él queda viendo a Jesús, me imagino que en su mente el Espíritu Santo trabaja como en el otro y en toda la gente y dice, oye, ¿por qué te estás burlando? Nosotros sí merecemos estar aquí colgados, pero este hombre no lo merece. De una vez lo vio inocente. Lo vio como el cordero. Lo vio allí mismo, la luz llegó. ¿Qué dice la Biblia? Si yo fuere levantado, a todos atraeré. Si tú levantas y yo levanto a Cristo en mi corazón, yo soy atraído. La sierva del Señor escribió en el libro Camino a Cristo: nadie puede cambiar una conducta sin Cristo. Si alguien, a pesar de que ha visto a Jesús, es la única medicina, la única cosa, estoy parafraseando, que puede ayudar a una persona. Es lo único. Entonces este hombre se concentra en él y ahí es donde fluye la esperanza y le dice, acuérdate de mí. Cuando el hombre hace la primera declaración, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Ahí le está diciendo, acepto el reino de la gracia. Soy un pecador, soy malo, me lo merezco. Aquí estoy. Esa es su confesión. Esa es su confesión de su pecado. Ahí está diciendo, me lo merezco, soy así. Entonces cuando le dice, acuérdate de mí, entonces le dice, yo quiero estar en el reino de tu gloria. Y ahí es donde el Señor le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo. Ahí recibió los dos de una vez. Nosotros como humanos queremos un reino de gloria, ¿verdad? Lo anunciamos. Pero necesitamos también que el reino de gracia quebrante nuestra vida y nos haga ver que no son nuestras obras, sino la obra de Cristo en nuestro corazón. La pregunta es, ¿queremos ese reino de la gracia en el corazón? Esto nos lleva a la segunda y penúltima de nuestro tema, y es, ¿qué dice la historia y la arqueología del primer advenimiento de Cristo? ¿Podría usted demostrar sin la Biblia que Cristo vino la primera vez? ¿Podría hacerlo? Muy bien, yo quiero decirles
¿Y por qué es importante saber entonces cómo vendrá por segunda vez? Bueno, si la primera vez fue rechazado, note bien, si la primera vez Jesús fue rechazado por ignorar el sentido, la segunda venida, si ignoramos el sentido, el mundo va a cumplir la misma historia. Nota bien, en la primera venida Jesús fue rechazado por su propio pueblo, por su propia gente, por ignorar el sentido de su advenimiento. Los adventistas de los primeros siglos o los milenios lo rechazaron y lo mataron teniendo las profecías en la mano por no haberle entendido. Asimismo, en la segunda venida, por no entender cómo vendrá Él, por qué vendrá y a quién vendrá a buscar, también se va a rechazar la segunda venida o no estaremos preparados si no lo entendemos. ¿Por qué razón? Porque es importante entender cómo Él va a llegar. ¿Podría usted demostrar si en la Biblia que Jesús vino? Claro que sí. Solamente miremos la historia. Ustedes conocieron a hombres sabios, a hombres en la historia, conocieron a artistas, conocieron a filósofos como Platón y otros, pero Jesús no escribió ni un solo libro, no escribió ningún artículo, nada. Lo único que escribió fue el Señor, fue algo en el polvo. Cuando una mujer adúltera y pecadora llegó, luego vino el viento, lo sopló y se llevó lo que escribió. Se acabó. Pero todos los libros hablan acerca de Jesús. Todas las bibliotecas hablan acerca de Él. Y es más, el Señor segmentó el tiempo del planeta en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Nadie dice antes de Platón y después de Platón. ¿Quién dice antes de Isaac Newton y después de Isaac Newton? ¿Quién dice antes de Arquímedes y después de Arquímedes? ¿Quién lo dice? Antes de César y después de César. ¿Por qué? Todas las plataformas digitales hablan de Jesús. Todos aquí quisieran tomarse una foto con Jesús. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque Jesús escribió su vida en la vida de la gente. Jesús escribió en la vida de la gente. Eran libros caminando. Gente que lo representaba a Él. Nadie influyó tanto como lo hizo Jesucristo. Entonces, el planeta, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, entienden, saben y creen que Jesús caminó en Jerusalén. El hombre más influyente de todos. Así que por esa razón se cree que Cristo vino al planeta. Lo único que pasa con ellos es que no aceptan los milagros de Jesús. Pero para aceptar los milagros de Jesús hay que ir a la Biblia. Y hay que ir a las personas que son como libros, personas transformadas y que lo representan en su carácter. Jesús es el centro de todo el mensaje para poder comprender más acerca de Él. Yo quisiera en esta hora precisamente presentarles otro detalle acerca de Jesús. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, me encanta ese texto porque dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Tú y yo somos una carta escrita. Tú y yo somos un libro que la gente puede leer, la gente puede ver. ¿Saben? Este es el reino de la gracia. Esto es lo que Dios desea en nuestra vida. Hay algo que me llamó mucho la atención y es esto. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ver de lejos el arco de Tito y el Coliseo Romano a un lado. Impresionante, casi como que uno quiere escuchar el eco de los gritos de la gente, de la algarabía, y uno como que se transforma en lugar. Pero lo que me llamó la atención del arco de Tito era el arte que había ahí adentro. Le voy a decir por qué. Los artistas antiguos, todos los escultores, eran para mí los periodistas sin cámaras, sin libretos ni grabadoras en la mano. Ellos escribían las noticias con el cincel de hierro y su martillo. No estaba escrito con tinta ni papel,
pero estaba modelado suficiente para expresarte lo que estaba pasando en el lugar. Cuando Jerusalén cayó, imagínense usted, cuando Jerusalén cayó en el año 70, predicho por Jesucristo, ahí en el arco de Tito grabaron todo lo que se robaron y el saqueo que hizo Roma. En aquel tiempo la idolatría era tan grandísima y todos tenían sus dioses, que para mostrar la victoria, la humillación y la lección que le iban a dar el Imperio Romano al mundo, grabaron dentro, ¿saben qué? Los utensilios del santuario. Eso era el periódico de aquel tiempo. ¿Cómo se llamaría eso? Washington Post, Roma Post, la Prensa Post, The Roman Empire Post. O sea, imagínense, le digo que lo grabaran. Y gracias a esa grabación, ellos sin saber estaban haciendo publicidad de lo que la Biblia había sido escrito en tiempos de Moisés en el santuario. ¿Sabe qué escribieron ahí? ¿Sabe qué grabaron ahí? Lo principal, lo que se puede ver, la lámpara de los 7 brazos de Israel. ¿Sabe qué me confirma la arqueología a mí? Que aún los paganos admiten la existencia del Señor. Pero cuando nosotros perdemos de vista el santuario, entonces nos olvidamos de Jesús. ¿Qué es el santuario? Es la pregunta. El santuario es una maqueta del Evangelio. Es símbolos y figuras para enseñarle a los niños cómo se vivía el Evangelio. Entonces el Señor entraba desde el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en el lugar santo, a mano izquierda estaba la lámpara de los 7 brazos, labrada a martillo y era de oro. Esa lámpara se la estaban llevando ellos. Y ahí lo presenta. ¿Y quién representaba la lámpara? Yo soy la luz del mundo. El Espíritu Santo. Estaba representado Jesús. O sea que los paganos hablaron de Jesús en símbolos. Nunca en el planeta el Señor ha enseñado una salvación por obras. El santuario es una demostración que la salvación es por gracia. La muerte del Cordero era una señal que la salvación nunca fue por obras. Cuando Abel aparece que su sacrificio es mejor que el hermano, por una razón. Porque Caín quiere sacrificar sandías y melones, porque nadie sacrifica un melón. Pero Abel está sacrificando un cordero, un animal. Su concepto estaba más claro que el del hermano. Por tanto, lo aparece en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, aparece él adelante como el primero que desfila como un hombre de la fe. Cuando una persona comprende al Mesías y sabe su valor, primeramente la proyección no es lo de afuera, estoy viendo lo de adentro. Yo veo a Jesucristo, quien resuelve todos mis problemas, el pecado y aún la misma muerte. Así que estos periodistas hicieron con cinceles tantos detalles que llamaron la atención. Pero ahora yo quisiera que viéramos este detalle en esta hora. Voy a adelantar acá un poquito y es esta. Miren el arco. Este es el arco de Tito, famoso. ¿No están viendo? Ahora sí, famoso, ahí está. ¿Ok? Miren, aquí está el grabado. Aquí está el grabado más cerca. O sea, lo vamos a poner más cerca para que lo vean. Aquí está. ¿Sabe qué está cargando? La lámpara del santuario. ¿Saben, hermanos? La arqueología me dice algo muy importante. Estos no fueron cristianos que lo grabaron. Esta no es publicidad del primer advenimiento, de los primeros adventistas de Jesús. Pero ellos verificaron lo que Dios le reveló a Moisés, que debía estar en el santuario y que debía seguir hasta el templo en Jerusalén. Entonces quiero decirles, hermanos, aún sin la Biblia usted puede saber la existencia del Señor, cómo la historia y la arqueología lo hizo. Pero ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me muestra el camino completo de la salvación. Así como la naturaleza es el primer libro que me muestra la proyección del amor de Dios y toda su obra, la Biblia me presenta el plano completo, dice el Camino a Cristo, el capítulo número 1. Entonces, esto nos lleva a la tercera y última parte. ¿Por qué creemos entonces en la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Hermanos, la segunda venida de Cristo es el reino de la gloria. Nosotros queremos estar con Jesús.
y no queremos que nadie se pierda. Alguien me dijo así, me llamó mucho la atención lo que me dijo el joven. Me dijo un joven a mí, me dijo, mi mayor tristeza sería, dijo él, es no poder estar con Jesús. Que mi memoria sea borrada para siempre. Eso sería lo más triste de todo. Haber sido borrado, como que no existí. Por esa razón, Jesucristo es el mayor sentido para todo. Es cierto que Cristo resolverá muchos problemas y que nosotros hablamos con Él y el Señor nos da grandes victorias. Pero empecemos con los más pequeños. Estaba Marta y María. Marta estaba haciendo un trabajo, pero María estaba sentada a los pies de Jesús. María estaba interesada en el reino de la gracia en su corazón. La otra estaba interesada igual, pero parecía que más que quería la gloria. Los discípulos estaban interesados en el reino de la gloria. ¿Por qué razón estaban interesados en el reino de la gloria? Cuando Jesús presentó, lo vemos en el libro de Mateo, la transfiguración, habían dos personajes. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan? Moisés y Elías. Muy bien. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Quieres que te hagamos una carpa? ¿Quieres que te hagamos un lugar para que estemos juntos? Su interés mayor era la gloria. Cuando Jesús está despidiendo a los discípulos, dice Hechos capítulo número 1, le dijeron ellos, Señor, ¿y cuándo vamos a ver tu gloria? ¿Cuándo vamos a verte a ti? Otra vez. Digo, no me estén preguntando por fechas. Mateo capítulo 24, están preguntándole por fechas. La gente se interesa por la gloria. Ahora la pregunta es, nosotros como adventistas del séptimo día, ¿cuál es nuestro mayor interés? ¿Qué piensan? Está en la gloria, ¿verdad? Pero para pasar para la gloria, ¿sabe cuál es? El reino de la gracia debe estar en el corazón de la persona. Ahora, algunos creen que el reino de la gracia simplemente es haberse bautizado y ya está todo. No. Es como que alguien llegue a pensar, por ejemplo, que si estoy casado ya es todo. Toda mi vida. No. El cultivo constante de dos personas, y voy a poner el mismo ejemplo entre Jesús y yo, es lo que consolida mi vida hasta el final. Mi consolidación entre Cristo, en este caso el esposo, y la iglesia, es lo que constituye el matrimonio espiritual llamado la iglesia del Señor. Mire lo que dice la Biblia en el reino de la gloria. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya lo sabemos. Eso ya pasó. Y en algún momento veremos una repetición en el retorno del Señor. Y vamos con el siguiente. Y es esta. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué maravilloso es hablar de la segunda venida del Señor Jesús. A Jesús, a nuestro Salvador. Y no importa el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el tiempo completo y la eternidad para estar con Él. Pero nos va a atender, nos vamos a sentar, nos va a quitar todas nuestras dudas, todo lo que tuvimos nosotros, todas las preguntas que nos han mortificado. La solución de poder ver el fin del pecado, una nueva vida, poder vernos en la eternidad, contemplar y ver a nuestros familiares. Las luchas, se terminó todo se acabó. Empezamos ahora una nueva vida. Pero todo se centra en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quiénes quisiéramos tener ese gozo en el corazón del retorno de Jesús? Entonces, por esa razón es que predicamos el Evangelio. Por esa razón es que nosotros tenemos el programa para el próximo año también. Porque hay mucha gente que necesita escuchar que el Señor viene. Y si nosotros no comprendemos el primer advenimiento, no vamos a entender al segundo. Y solamente quiero mostrarles algo, aquí en breve. Hubo un grupo que estaba esperando el segundo advenimiento de Cristo de manera equivocada. Y fue el grupo Millerita del año de 1844.
¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Compusieron un himno y le pusieron una letra. El himno fue hecho por Palmer Knapp y es el himno número 163 del himnario adventista. La letra la hizo Uriah Smith. No quiero contar la historia, no me voy a alargar el tiempo. Pero este himno precisamente habla acerca de la esperanza que ellos tenían. Ese fue el himno que cantaron ellos. Pero no llegó. Y muchas personas abandonaron la fe simplemente porque no llegó. ¿Qué pasará en este día si yo les digo, hermanos, algo hipotético? Esto no, jamás va a ser así. Nunca va a ser así porque ya está la promesa. Hermanos, quiero decirle que como pastor acabo de descubrir que Cristo no va a venir. ¿Ustedes qué harían? Dirían algunos así: muchas gracias, pastor, yo estaba esperando esto. ¿Sabe por qué? Porque tengo mucho trabajo hoy sábado. Tengo muchos negocios que hacer. Lo que me queda de vida, lo voy a gastar. Yo tengo mi propio negocio, Señor. Al fin, por lo menos lo que me queda, lo voy a hacer. ¿Sabe que hay muchas personas que así viven? Viven como que el Señor no va a venir jamás. Estas personas se prepararon en 1844 esperando que Cristo llegara. Cuando no llegó, abandonaron la fe y se olvidaron de todo. Pero estuvimos, mi esposa y yo y mis hijos, en la casa de William Miller. Algunos dicen que él era adventista del séptimo día. Él no era ningún adventista del séptimo día. Él era bautista. Vaya a su casa y usted se va a dar cuenta. Ahí, en la casa, es un museo. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Del libro. Lo quiero mencionar. Porque muchas personas que llegaron ahí se pararon en una roca que está detrás de la casa de él. O en la casa que era de él. Y la gran piedra que hay, diríamos, es tan grande y tan larga como de aquí hasta la salida. Es plana. Y al final usted mira los árboles de arce, maple trees, alrededor de ese lugar. Ahí se paraban los hermanos a cantar, a esperar. Detrás de esa piedra está el templo que hizo William Miller, que es una iglesita como del tamaño de esta. Y están todos los nombres en las ventanas de los hermanos, inclusive el de él y el de la esposa. Y para atrás está el cementerio donde está William Miller y Lucy Smith, los dos. Ahora, el canto que tenían ellos en ese momento era porque querían ver a Jesús. William Miller, a pesar de que no llegó Jesús, él siguió creyendo que iba a venir. Cuando todas las iglesias habían sido prácticamente desfraternizadas, y ahí nació la iglesia cantando un mensaje y pensando que Cristo iba a venir pronto. De ahí en adelante nosotros adoptamos el nombre Adventistas del Séptimo Día, porque creemos que Jesús viene. Así que hoy vamos a cantar ese himno 163. ¿Creemos que vendrá otra vez? Necesitamos entender el primer advenimiento. Voy a pedir que se pongan en pie para que lo cantemos entonces. Cristo viene, esto es cierto, es el título de este canto. Vive.
Maranata. Amén. Cristo viene. Este fue el canto que entonaron ellos en ese momento y lo repetían y lo repetían. Hoy debemos de recordar que este es un himno muy adventista. Adventista porque creemos en el segundo advenimiento. En el planeta hay muchos hermanos igual que son adventistas, que creen en el advenimiento número 2 del Señor. Y lo bueno es que nosotros podamos vivir como esos libros que se preparan para el retorno cuando Él venga por segunda vez. Y llegamos a una preparación de corazón. Vamos entonces a orar. Padre amante que estás en el cielo, gracias queremos darte porque cada vez que cantamos, oramos y tomamos tu palabra, de que también tendremos el reino de gloria, que a pesar de que ha sido manchado el planeta por las lágrimas, por la muerte, por el dolor, por la tristeza, por el pecado, tenemos una promesa que algún día no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Gracias porque las cosas serán terminadas y empezaremos una nueva vida. Y hoy queremos pedirte como hermanos en la iglesia que el reino de la gloria de Cristo pueda estar en nuestro corazón. Que nosotros podamos vivir como ese reino de gracia, ese Jesús. Que podamos comprender la forma que Jesús tuvo al venir a este planeta y estemos preparados para encontrarnos con Él. Cualquiera sean nuestras cargas, las ponemos hoy delante de ti. Ayúdanos y danos esa esperanza. En nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén. 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 Cuando veo el dolor y el llanto a mi alrededor, la injusticia, el egoísmo gobernando el corazón, cuando pienso en aquellos que mueren sin perdón y a los que la angustia ha llevado a la desesperación, levanto mi voz y te digo: aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, su vida dio por ti. Confía, no dudes más, quiere darte la libertad. Aún hay esperanza. Si has pensado que has llegado lejos para regresar, que muy bajo has caído y no te puedes levantar, Dios te dice: no hay pecado que no pueda perdonar. Por tus fuerzas ya no puedes, yo te quiero restaurar. Dame ahora la oportunidad. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús, Él te quiere recibir. Llévale tus cargas, tu dolor, quiere darte la salvación. Aún hay esperanza para ti. Ven a Jesús.
escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria. En las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad.